Hola hermanas, ¿cómo están? Nuevamente nos reunimos acá para encontrarnos con Jesús y escuchar sus relatos. Hoy vamos a tener una narración muy hermosa que se encuentra en la Biblia. Está en Lucas 24 del 13 al 35. Vamos a orar. Señor, bendice nuestras vidas, Señor. Haz que tu palabra entre en nuestro corazón y nuestra alma y que nos transforme profundamente, Señor. Y que sea de tu agrado, Padre, que nosotros podamos, Señor, cambiar nuestras vidas cada vez más, Señor, y entender cuál es tu perfecta voluntad para con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar entonces la palabra de Dios. Dos de ellos iban el mismo día a la aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran. Él les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él preguntó: ¿Qué cosas? Y él les dijo: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las cuales antes de el día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba estas cosas de las Escrituras, lo cual de él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. Lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén. Hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y les decía: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hablemos un poco sobre lo que acabamos de escuchar, el relato que acabamos de escuchar.
Los dos discípulos que venían de Emaús erraron en la comprensión de todo lo que Jesús les había hablado sobre su muerte. Por eso estaban tan desanimados y esto les impedía ver quiénes estaban al lado de ellos, que era el mismo Jesús. Y también erraron en irse a la dirección opuesta, pues sabemos muy bien que cuando estamos desesperanzados o tristes, buscamos la compañía de otros cristianos, otros creyentes como nosotros, y así podemos animar unos a otros. Y ellos se estaban alejando de los discípulos que estaban en Jerusalén. La noticia también de la crucifixión se esparció por toda Jerusalén, ya que estaban celebrando la Pascua y muchos habían ido a celebrar esta fiesta. Y no solo era un acontecimiento importante para los discípulos, que los afectaba mucho a ellos, sino también a toda una nación que sabía y escucharon de Jesús cómo sanaba y levantaba muertos, y no solamente eso, sino que también les dio esperanza. Los discípulos de Emaús esperaban que Jesús fuera un Mesías militar o político, que viniera a librar a Israel de la opresión de sus enemigos como los romanos. Por eso se desilusionaron tanto cuando él murió. Su esperanza se apagó. Estos hombres sabían que la tumba estaba vacía, pues habían escuchado el testimonio de las mujeres. También tenían la palabra de Dios, la palabra escrita de los profetas, de que hablaban del Mesías, lo que iba a hacer, lo que iba a sufrir. También Pedro fue y fue a mirar si era verdad lo que las mujeres decían, y evidentemente tampoco halló el cuerpo de Jesús. Por eso es que ellos no tenían razón de no creer. Sin embargo, ellos hablan allí de que fue varón, o sea que hablan en que fue, no creyeron. Esto da una evidencia de que no creían en que Jesús era el Mesías, que había de venir, y no solamente eso, sino que había de resucitar. Pues 1 Corintios también habla sobre que todas estas cosas se entienden es con el Espíritu. Eso lo encontramos en 1 Corintios 2:14, donde habla que esto está cegado para la gente del mundo. Solo se discierne con lo espiritual. Es por eso que le es difícil a la gente entenderlo, porque solo para la gente es locura. Solo hay que entenderlo es por medio del Espíritu. Y por eso el Señor nos lo dejó así velado. Si el mismo diablo hubiera conocido esto, no hubiera permitido que Jesús muriera, porque el triunfo fue en la muerte. Gracias a Dios que eso no pasó y que Jesús murió en la cruz, y así nos pudimos librar del pecado de la muerte segunda, la que nos separa de Dios Padre. Bueno, ¿por qué Jesús llama a estos hombres insensatos? Porque a pesar de que conocían muy bien las profecías bíblicas, fallaron en entender que Cristo tenía que sufrir antes de subir donde el Padre, antes de subir a su gloria. ¿Y saben qué? Hoy también tenemos las Escrituras donde nos dan profecía de lo que está ocurriendo hoy en día. Y Él podría llamarnos hoy en día insensatos a todos nosotros los creyentes, porque la verdad que se han ido cumpliendo muchas cosas de las que Jesús nos advirtió en los últimos tiempos. Y es de buscar al Espíritu Santo que toma de Jesús y nos lo da a revelar a nosotros, nuestro espíritu, para que podamos entender todo lo que está escrito. Entonces, nosotros también podemos pasar por insensatos en el día de hoy. Bueno, después de que los discípulos dijeron que que estaban caminando con Jesús y que Jesús los vio tristes y que Jesús empezó a hablar de las Escrituras y hablar de los profetas, de todo lo que hablaban de él, era necesario que él a propósito hiciera como que fuera un poco más allá cuando estaban llegando ya a la aldea de Emaús. Era necesario, ¿por qué?
porque Él necesitaba que estos discípulos lo invitaran a Él, a estar con Él. Cristo mismo quiere que nosotros lo invitemos a nuestras vidas. Y es en el momento en que ellos invitan a Jesús y parten el pan, porque era todavía la fiesta del pan sin levadura, y parten el pan y lo bendicen, y es allí donde se les abren los ojos. Cuando tú invitas a Jesús a tu vida, se te abren los ojos y puedes entender muchas cosas de las que Dios quiere para tu vida. Y es allí donde ellos reconocen que era Jesús, que estaba vivo y que ellos no se encontraban solos, y se aviva esa fe y salen corriendo a comunicarlo. Y es importante que nosotros también se nos avive ese fuego que hay interior en nosotros, en nuestros corazones, y que compartamos con los demás. Bueno, hermanos, ¿cuántas veces andamos con Jesús? Nos levantamos con Jesús, leemos la palabra de Dios, estamos con nuestros hermanos hablando de Jesús. También compartimos la cena con Jesús, pero aún no la hemos entendido. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Cuán triste estamos a veces porque nos sentimos solos, abandonados, como si Jesús no hubiera hecho nada por nosotros. No valoramos lo que Él hace o no lo entendemos, y a veces Él es el menos comprendido en nuestras vidas. Por eso esta palabra, esta narración del caminar con Jesús y ver cómo estos discípulos que estuvieron 3 años con Él, anduvieron con Él, caminaron con Él y hasta a lo mejor durmieron en el mismo lugar que Él, aún no habían entendido de que la opresión de la cual Él había hablado que les iba a liberar era la del pecado. Esa salvación que Él nos daba era espiritual, era eterna, no era momentánea, no era para este momento, un rato nomás, sino para toda la vida eterna. Y era para estar juntamente con nuestro Padre Celestial. Estos discípulos, en su actitud de desesperanza, de tristeza, de no encontrar nada allí, de decir, hasta aquí entonces llegó nuestro Salvador, vuelven otra vez a lo que habían dejado en su pasado, vuelven atrás a su pasado. Y no quedan esperándose allí en Jerusalén a que se cumpliera la resurrección de Él. Es más, ellos hablan en una forma que está negando que Él resucitaría. Dice, aquel varón, dice así, que fue varón, profeta y poderoso en obras. Está hablando en una forma de que aquí hay un fin. No tiene esperanza de que se levante esa tumba. Incluso aunque las mujeres que anunciaron que habían visto a los ángeles y que le dijeron que allí no está, que Él vive, tampoco lo creyeron. Pero era necesario que Jesús caminara con ellos, les abriera las escrituras, otra vez les relatara todo lo que ellos ya conocían, todo lo que tenía en Isaías, en Moisés y todos los profetas que hablaron sobre Jesús y todo lo que Él tenía que padecer. Hermanos, a veces nos pasa así también. A veces llegamos tristes y melancólicos por alguna situación que nos pasara en el día. No encontramos esperanza. Sentimos que es el acabose. Qué bueno que tú vayas rapidito y abras esas escrituras y empieces a leer las palabras de aliento que Dios tiene para nosotros. Es más, Dios nos indica que esas palabras deben morar en nuestro corazón y en nuestra alma, que vivan allí como río que sube y baja, como ríos de agua viva que suben y bajan en nuestra alma, en nuestro espíritu, y que se vuelvan vida en nosotros, para que nos refresque y nos dé esperanza. Hermano, necesitamos esa palabra, refrescarnos con ella. Y eso era lo que Jesús hacía con estos individuos.
ellos escuchaban la palabra y ellos calladamente caminando escuchaban. Pero él hizo como que iba un poco más adelante. Esto era intencional. ¿Por qué? Porque él pretendía que ellos lo invitaran. Nosotros necesitamos invitar a Jesús a nuestra vida para que cene con nosotros, para que nos dé ese conocimiento. Así como él relataba las cosas, aún no las había comprendido. Nosotros necesitamos de que Jesús, por medio de su Espíritu Santo, nos dé esa enseñanza, nos revele su palabra. Y por eso él hizo como que caminaba un poco más adelante, para que ellos dijeran, ven y quédate con nosotros. Y él allí, cogiendo el pan, porque aún estaban celebrando el pan sin levadura, esa era fiesta de judía, y todavía estaban en esto, estaban celebrando el pan sin levadura. Y cogió y oró, lo levantó y oró, y dando gracias lo partió y se lo repartió. Allí a ellos se les abrieron los ojos, pero en el momento que se les abrieron los ojos, se desapareció. ¿Por qué? Porque es que Él quiere que ellos reflexionen. Por eso Jesús tiene esa costumbre de estarnos preguntando, ¿y qué es lo que está sucediendo? ¿Qué dicen de este Jesús? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué pasa? Jesús nos acostumbra a preguntarnos de qué nos está pasando porque Él quiere que tengamos una comunión. Él quiere que tú y yo le contemos todo lo que nos sucede porque Él quiere que tú mismo te estés escuchando. Y por medio de tu palabra y de escuchar la palabra de Dios y repetirla, tú vas a sentir que estás más cerca de Él. Él está siempre allí. Somos nosotros los que no sabemos o que no traemos y ponemos los ojos donde debe ser, en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe, de nuestra fe. Él quiere que nosotros siempre lo reconozcamos. Por eso dice que hay que creer que Él está allí. Eso es lo que le agrada a Dios, a nuestro Padre. Esa es la verdadera fe. Siempre estar pendiente que Él, tener en nuestro corazón su presencia. Ser conscientes de su presencia. Por eso Él quiere que nosotros le contemos todo. Él quiere que nosotros le compartamos todo lo que vivimos. Por eso la costumbre de Él preguntarle a los discípulos qué sucede, qué pasa, qué quieres que te haga. ¿Por qué estás enfermo? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres de mí? ¿Sí? Y allí está Jesús con ellos, se les desaparece en sus ojos. Y ahí es donde ellos recobran la vista espiritual, la vista de que entienden las cosas. ¿Cuántas veces has pasado por un mismo versículo y no lo has entendido? Y llega un momento en que tú, de repente, se te iluminan los ojos. Y hasta ahora entiendo lo que me quería decir el Señor. Y era que el momento era que entendieran lo que estaba sucediendo. Y ellos vuelven otra vez al lugar de encuentro donde nunca debieron haber salido, a Jerusalén, y a ese compañerismo con los 11. Allí ellos no debieron apartarse de ninguno de ellos, porque entre nosotros nos levantamos unos a otros y nos compartimos las cosas que Jesús hace con nosotros y se las contamos a otros para levantarnos el ánimo, levantar esa fe. Porque más adelante yo había encontrado por aquí que la sabiduría humana exige entender para creer. La sabiduría humana siempre va a exigirle a la persona entender para creerlo. Pero la sabiduría divina siempre se debe creer para entender. Y es ahí donde está la verdadera fe. Él quiere que nosotros tengamos esa fe verdadera, que debemos creerla primero para después entenderla en nuestro espíritu. Él nos la hace entender, porque el Espíritu Santo tomará de Jesús para dárnosla a nosotros, en nuestro corazón y en nuestra alma. Hermanos, por eso era necesario que ellos volvieran corriendo, porque cuando tú tienes ese encuentro con Jesús, no lo aguantas en tu propia alma, tú tienes que compartirlo. Es tanto que tú tienes que salir corriendo a contarle lo que ha sucedido con Jesús y contigo. Ese encuentro y contarlo y maravillarse con otros de todo lo maravilloso que es Jesús con nosotros.
Y ahí es donde nosotros glorificamos su presencia, reconociéndolo en las pequeñas cosas y en las grandes, porque Él siempre estará con nosotros. Y ahí estamos nosotros, en un lugar, escuchando la palabra, cada día más y cada vez más. Y necesitamos que esa palabra cobre vida en nosotros, para que la podamos sentir, ese ardor, ese calor, ese fuego interno, y poderla expresar a otros con esa pasión que nos da el Señor, y poderla compartir, porque Jesús se comparte. Es el mejor regalo que tú le puedes dar a cualquiera, a enemigo, amigo, padre, madre, hijo. Todos deben conocer a Jesús, pues es la solución de todo esto, es la solución de nosotros. Y allí están ellos reunidos, y ellos compartían esa alegría de haber encontrado a Jesús y dar el testimonio que Él estaba vivo y había resucitado. Esa parte incomprensible del ser humano es que nadie, ningún otro ha resucitado, ningún otro, y ha salido de los muertos para tener otro cuerpo, un cuerpo que se puede tocar, palpar, y que ese cuerpo puede traspasar las paredes, algo sobrenatural y a la vez tan natural, porque lo podían tocar. Fuera de eso, puede comer, no era un fantasma, y ellos se asustaron y tenían gozo y miedo al mismo tiempo, ¿sí? Porque era incomprensible a la mente humana. ¿Y cuántas veces que Dios hace cosas increíbles que nos hace ¡ploc! En nuestra mente? Porque nuestra mente es muy limitada, la de Dios no. Y Dios nos sorprende cada día más. Y ahí están estos dos discípulos compartiendo la dicha de haber visto y comido y partido el pan con Él, aquel que había muerto. Y lo triste, antes estaban tristes, ahora están gozosos. Salieron de Jerusalén para ir a Maús, y ahora vuelven de Maús a Jerusalén. Tremendo. Y estaban leyendo las escrituras, estaban abriendo las escrituras, relatando las escrituras, Jesús, una cosa y la otra, de todo lo que había padecido Él y que era necesario. Y ahora ellos van y cuentan de lo que es Jesús resucitado. Increíble cómo se da todo un círculo aquí. Y es que ahí está Jesús en medio de nosotros, en medio de todas las situaciones. Si tú estás triste hoy, si tienes alguna tristeza, crees que estás solo, que no hay esperanza, yo te invito a que vayas a las Escrituras. Allí vas a encontrar grandes relatos, vas a encontrar palabra de aliento como nunca. Nadie, ningún otro hay que pueda levantar tu espíritu. Y no solamente eso, transformarlo. Y si tú, amigo, hermano, no conoces a Jesús, hoy yo te invito a que vengas a Jesús y lo conozcas. Y para hacer eso tienes que reconocer que Él murió por ti y resucitó, y que te perdonó todos tus pecados, y que esa sangre que Él derramó allí limpió todas tus maldades para que tú fueras libre. No una libertad de opresión física, sino una libertad espiritual que va a ser eterna desde el momento en que aceptas a Jesús. Y vas a experimentar un cambio, un nuevo nacimiento, un cambio en tu vida. Y vas a ver cómo poco a poco, en procesos, vas a cambiar, y vas a identificar que no eres la misma persona. Qué bueno que escuchando esta palabra tú te acerques a Jesús hoy. No dejes pasar esta oportunidad. Y si de pronto, hermano, has dejado el primer amor, has dejado esa pasión por Cristo, yo te invito a que hoy te unas a esta narración y la vuelvas a escuchar, para que pueda entrar esa pasión que le ardía a estos jóvenes discípulos
y que ellos reconocieron inmediatamente que no hay otro, que pueda resucitar. Aquel sí resucitó, no los dejó solos. Hay esperanza en Jesús. Y corre y cuéntale a tu familia, a los que faltan por llegar a Jesús. Dales esa esperanza. Contágialos. ¡Ánimo! Vamos a hacer todas estas cosas hermosas porque Dios es un Dios grande. Ese espíritu que nos ha dejado aquí nos ayuda, nos alienta, nos levanta cada día y nosotros con Él nos sostenemos. No importa lo que pase, puede caerse este mundo entero, pero nosotros estamos sujetos a su palabra y todo pasará, menos su palabra. Y si tú estás sujeto a esa palabra, tú no vas a pasar. Pasas con la palabra, pegadas a la palabra. Hermanas, yo quiero que ustedes hoy se animen con todo lo que hemos escuchado hoy y vuelvan a leer este relato antes de acostarse y hablen con el divino, hablen con Cristo, con el Abba Padre, con el Eterno, y díganle todo lo que le ha pasado. Cuéntenle sus proyectos, sus tristezas, sus decepciones, sus frustraciones, sus temores. Y Él les dará paz, los va a levantar. Entonces, hermanos, en el momento de tristeza, de caída, aunque tu fe falle, Dios te levanta, Él está allí en todo momento. Las amo. Bendiciones, hermanos y hermanas. Chao. You've been so close, despite my distance. Oh yeah, and you're always good, you're always present. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. You're with me when I walk through fire, even when I face the giants, in the darkness with the light. Tell the devil that he's a lie. And even when I'm in the waiting, in all of my broken places, you'll be faithful, I am faithful. And I will not be afraid, no, I'll be okay. Even when I won, your eyes are on me, yeah. And you're never far, I wanna feel your heartbeat. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. When my faith is fading, your love will still embrace me. I know that I can make it. You're with me when I walk through fire, even when I face the giants.